Bienvenidos a Español, curso para licenciatura 2020 por Centro de Desarrollo e Integración Académica. Mi nombre es Abigail Salgado, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Unidad 1. Gramática. Lección primera. Sustantivos a preposiciones. La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, es decir, las reglas y principios que rigen la lengua del español mexicano, en este caso, y organiza las palabras y otro tipo de elementos para la conformación de las oraciones. La gramática va a estar dividida en dos grandes ramas, la morfología y la sintaxis. Vamos a empezar con las clases de palabras y con el análisis interno de cada una de ellas, es decir, su estructura. Las palabras son la unidad mínima de significado con un referente, una función y una clase. La clase y la función dependerán del contexto en el que este lexema se manifieste, ya sea en el lenguaje escrito o en el lenguaje oral. Y el referente es el objeto de la realidad que es conceptualizado por el hablante. Los aspectos morfológicos que nos ayudarán al análisis y a la definición de cada una de las palabras van a ser los siguientes. Tenemos palabras variables, son aquellos que cambian su forma y que flexionan. Las palabras abiertas son aquellas que sus partes tienen significado. Las cerradas son palabras totalmente vacías o semivacías, o sea, que no tienen significado ni un referente en el mundo real. Las invariables no cambian su forma, o sea, no flexionan. Las cerradas y las abiertas son contrarias, asimismo, las variables y las invariables. Por ejemplo, con una metáfora vamos a analizarlo. Las palabras son como un vaso. Si son variables, este vaso puede cambiar de material, de tamaño, de forma. Si son abiertas, significa que podemos llenar ese vaso con contenido. Si las palabras son cerradas, significa que el vaso está al revés, no se puede llenar con nada, porque la parte de la base nos lo impide. Y significa que son invariables porque este vaso jamás cambiará de forma, ni de material, ni de tamaño. Bueno, entonces, vamos a empezar con las categorías gramaticales. Tenemos el listado en la parte izquierda de nuestra pantalla, todas las categorías gramaticales del español. Empezaremos con el sustantivo. El sustantivo es la palabra que nombra entidades del mundo. Su función dentro de las oraciones siempre va a ser el núcleo del sujeto. Son palabras variables y abiertas. Variable significa que tiene género y que tiene número. En el español tenemos dos géneros, el masculino y el femenino. Aquí no existe el neutro, o hay solamente como dos palabras en el español que son neutras. Y el número, que son singular o plural. Sabemos que el singular hace referencia solamente a una persona u objeto y los plurales son dos o más. Si decimos que es una morfología abierta, es que está llena de significado. Los sustantivos son de las palabras más productivas en el español, 100% productivas. Y además, vamos a tener dos rasgos, o sea, dos tipos de sustantivos en el español. Empecemos con los propios. Los propios son aquellos que le pertenecen a alguien o a algo, propios de propiedad, o sea, de pertenencia. Por ejemplo, tenemos María y México. María le pertenece a una mujer en particular con ciertas características y rasgos. La forma más fácil de diferenciar los nombres propios en el lenguaje escrito es porque son con mayúscula. Cuando decimos que son de algo, tenemos por ejemplo México. México se le hace o se le da ese nombre a una zona geográfica del mundo en específico. Es lo mismo con los ríos o con los mares o con los océanos. Por ejemplo, tenemos el río Guadalquivir. No es cualquier río, sino es uno que está específicamente ubicado al sur de la península ibérica. Después, vamos a tener el otro rasgo o categoría de los sustantivos, que son los comunes. Generalmente, los comunes también son conocidos como impropios. Estos son aquellas entidades u objetos del mundo que pertenecen a un genérico, es decir, que hay muchos de ellos. Tenemos, por ejemplo, gato, mesa y niña. También los comunes se van a dividir en dos grandes categorías, concretos y abstractos. Los concretos son todos aquellos que son materiales, que podemos percibir con nuestros cinco sentidos: oler, ver, escuchar, degustar o tocar. También pueden ser inanimados o animados, autoenergéticos y agentivos.
Los abstractos son aquellos que no son materiales, que no son perceptibles, son normalmente eventos o accidentes o sentimientos. ¿De acuerdo? También los que son concretos van a estar divididos en otras subcategorías. Tenemos que son animados o inanimados, tenemos contables, no contables y los individuales y colectivos. Los animados son aquellos que tienen control, son agentivos, son autoenergéticos, tienen independencia de movimiento. Los inanimados son manipulables y cambian de estado. De animado, por ejemplo, sería un gato. Un gato puede correr, puede saltar, puede maullar, puede hacer cosas, es autoenergético. Una mesa sería un inanimado, porque es manipulable y puede cambiar de estado sin que ella haya ejercido esa fuerza, sino que un sujeto, un tercer agente, es el que ejerce energía para que cambie su estado. Luego están los contables y los no contables. Los contables son unidades independientes, individuales. Por ejemplo, tenemos los frijoles. Podemos contar los frijoles uno por uno. Luego están los no contables. Esos son masas, donde no podemos distinguir el inicio del fin. Por ejemplo, el agua. Necesitamos otra unidad de medida para poder contar el agua. Luego están los individuales y los colectivos. Los individuales, por ejemplo, sería decir abeja y colectivo enjambre. Sabemos que los enjambres son muchas abejas, pero así no decimos muchas abejas y podemos decir enjambre. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente categoría gramatical, que son los adjetivos. Los adjetivos también son para palabras variables y abiertas. Variable también van a tener género y número, o sea, masculino o femenino, singular o plural. Y son abiertas, significa que están llenas de significado. Los adjetivos son igual 100% productivos en el español. Pero los adjetivos son categorías secundarias, a diferencia del sustantivo, porque el adjetivo se va a dedicar a modificar, detallar, delimitar al sustantivo. Él modifica al sustantivo, por eso es secundaria. Es una palabra delimitadora, un orden regis. El orden donde aparezca un adjetivo va a delimitar el significado. ¿De acuerdo? Entonces, como es una palabra modificadora, va a tener que concordar con su sustantivo. Tenemos que tener que el sustantivo y el adjetivo sean ambos masculinos o femeninos, ambos singulares o plurales al mismo tiempo. Tenemos dos rasgos del adjetivo, o sea, dos clasificaciones. Tenemos los calificativos y los relacionales. Los calificativos son aquellos que aportan información descriptiva de las entidades del mundo, o sea, cualidades, características, detalles. Son graduales, se pueden anteponer y posponer al sustantivo. Tenemos, por ejemplo, bonita, alta, chapeada. ¿A qué me refiero con anteponer o posponer? Podemos decir niña bonita y bonita niña. Cuando me refiero a gradual, es que podemos decir muy bonita, poco bonita, mediana bonita. ¿Ok? Luego tenemos los relacionales. Son aquellos adjetivos que clasifican y relacionan al sujeto con un tipo de actividad, nacionalidad, condición. Uno de ellos serían, por ejemplo, los gentilicios, que son esos adjetivos que relacionan a una persona con su lugar de nacimiento o residencia. Por ejemplo, decir mexicana. También estos van a tener sus restricciones. Son no graduales y no varían su orden. Siempre van a tener que estar pospuestos. Por ejemplo, civil. Podemos decir boda civil, pero no podemos decir civil boda. Así como podemos decir persona mexicana, pero no podemos decir mexicana persona. Tenemos el ejemplo de pobre. Dices, ok, puede ser graduable, pero si es un relacional, podemos decir niño pobre, pobre niño, y cambia su significado en lo absoluto. Entonces, vamos a ir con nuestra siguiente categoría gramatical, que son los pronombres. Los pronombres son palabras cerradas y variables. Cerradas significa que no tienen significado, no pueden ser llenadas de significado. Las palabras variables son aquellas que cambian su forma y los pronombres pueden tener género, número, persona y caso.
¿Para qué sirven los pronombres? Bueno, su definición es palabra que sustituye al sustantivo. Y sus categorías son las siguientes: personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Cuando un pronombre sustituye al sustantivo o a una parte de la frase nominal, es para omitir la información léxica de ese contenido. Solamente nos vamos a quedar con esos rasgos variables. En los pronombres, que son los más abundantes en el español, van a funcionar como sujeto, como objeto directo, objeto indirecto o término de preposición. Los más comunes son yo, tú, ella, él, nosotros, ustedes, ellas, ellos, que todos conocemos. Vemos que también están divididos por persona y por número, primera, segunda, tercera. Tenemos singulares y tenemos los plurales. Y tú dices, ¿cómo puedo encontrar yo, me, o te, o se, o nos dentro de una oración? Bueno, eso lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la oración, Juan regaló un dulce a su prima. ¿Cómo lo podríamos sustituir todos esos sustantivos por pronombres? Primero hay que identificar los sustantivos. Tenemos Juan, dulce y prima. Primero hay que sustituir a Juan, que sería él. Entonces, luego identificamos el siguiente, que sería dulce. ¿Qué le regaló Juan a su prima? Un dulce. Se lo regaló. Tenemos aquí lo. Y luego, ¿a quién se lo regaló? Aquí tenemos se. Entonces, sustituimos él se lo regaló y omitimos la información léxica de Juan, de dulce y de prima. Las siguientes clasificaciones de pronombres son las siguientes: posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Es muy importante no confundir con los determinantes, que tienen las mismas clasificaciones, y como lo veremos más adelante, son muy similares, pero la forma más fácil de diferenciarlos es que un pronombre jamás va a acompañar a un sustantivo y no se van a encontrar dentro de ninguna frase nominal al mismo tiempo, porque el pronombre sustituye al sustantivo. Tenemos los posesivos, que obviamente son de pertenencia, los demostrativos, que nos van a señalar un objeto. A primera distancia del hablante está esto, estas, estos. A media distancia de nuestro hablante, esa, eso, ese, ese. Y a última y lejana distancia, aquello, aquella, siempre desde la perspectiva del hablante. Relativos, interrogativos para hacer preguntas, exclamativos para nuestras exclamaciones y los indefinidos, algún, cualquiera y ningún. Todos estos de la lista pueden sustituir a los sustantivos. La siguiente categoría gramatical son las preposiciones. Las preposiciones son 100% funcionales y productivas en el español, pero son palabras invariables y además son cerradas. Esto significa que no tienen significado alguno, son palabras totalmente vacías y jamás cambiarán su forma. Entonces, las preposiciones siempre van a estar en relación para unir ideas, darle más sentido a las frases. Significa que son nexos a nivel de la frase. Tenemos nuestro listado de preposiciones. Las preposiciones pueden ser predicativas y no predicativas. Las no predicativas son de relación jerárquica y las predicativas estarán divididas en dos clases, las locativas y las no locativas. Las locativas, con relación al lugar, son complementos del régimen prepositivo, o sea que no pueden variar. Las preposiciones están íntimamente relacionadas con el tipo de verbo. Por ejemplo, tenemos en, tenemos sobre, tenemos tras, que indican lugar. Las no locativas son objetos adverbiales, intercambiables, preposiciones relacionadas al complemento. Entonces, tenemos que las preposiciones van a formar frases o van a ayudar a unir las frases. Va a ser una frase más una preposición. Por ejemplo, la novia de Juan. Tenemos dos ideas, Juan, la novia, y están unidos por nuestra preposición de. Las preposiciones no pueden ocurrir solas porque son palabras cerradas, sin significado, solamente sirven para unir. Entonces, esta sería la primera parte de la unidad 1 de clases de palabras.